Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Hechos. En esta noche vamos a compartir la palabra de Dios. Hechos capítulo 26 del versículo 1. Voy a leer hasta 32. Voy a leer. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, y comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Yo muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepiéntese y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, jueces estos faltes cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador, y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo:
podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Hasta el versículo 32 he leído. Ya estamos averiguando el capítulo 26. Nos falta solamente 2 capítulos, 27, 28, ¿no? 2 días. Observando esta palabra, nosotros podemos investigar algunas cosas muy importantes para nuestra vida. Aunque está escrito en mucha parte, ¿no? Pero me llama la atención el testimonio de apóstol Pablo, que estaba testificando cuando él estaba yendo a Damasco, cuando Jesucristo le apareció. En aquel entonces ya estaba saliendo poco diferente que lo que había aparecido anteriormente, porque 3 veces en total en este libro de Hechos sale historia de lo que había aparecido nuestro Señor Jesucristo ante apóstol Pablo. Pero lo más perfecto, ¿no? Acá está saliendo que nuestro Señor Jesucristo, mientras tanto que estaba apareciendo por la luz en el cáliz de Damasco, antes de llegar, ¿no? En aquel entonces estaba hablando acerca de la verdad, porque es muy importante, ¿no? Acá dice el versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Significa que nuestro Señor Jesucristo quería usar la vida de apóstol Pablo para que todos los hombres del mundo que tuvieran libertad. ¿Qué es libertad? La libertad es que puede ser libre de la esclavitud de Satanás. Satanás siempre trabaja por medio de pecado. Además, pecado, ¿de dónde sale? El pecado sale de la ley. Por eso, si no hay la ley, no produce nada pecado, no introduce el pecado. Por eso acompaña la ley y el pecado. Significa que el pecado ya produce a través de la ley. Por esa razón, Dios quería anular la ley antigua, porque anteriormente había dado mandamiento de Dios antemano de Moisés. A través de mandamiento de Dios fue establecido como pacto. Por eso nosotros cuando leemos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28 sale. Dice que los pueblos de Israel sí pueden cumplir mandamiento de Dios, sirviendo a Dios. Ya Dios va a bendecir en su vida, en sus cadenas y, ¿cómo se dice? Canastas, en sus canastas y también en el campo y también a los ganados. Cuando sale de la ciudad y entra a la ciudad, Dios iba a dar bendición. También puede ser la cabeza, no será cola. Entonces, escuchando sobre la bendición, ¿no? Ya todo el mundo le gusta recibir bendición. Cuando yo era joven, entre los cantantes de tipo evangelización, ¿no? Ellos estaban formando una canción comparando de esta palabra. A mí me gustaba, ¿no? Cantar esta letra, ¿no?
entrando, saliendo, recibirá bendición. Me olvido todo, pero me recuerdo una parte. Y canasta, y en el campo hasta los ganados ya recibirán bendiciones. Significa que necesitaba tener la relación, condición, si hubiera cumplido. Pero en el mismo capítulo de Deuteronomio ya sale sobre maldición. Si no puede cumplir de la palabra de Dios, entonces Dios iba a maldecir. Ya, por fin, todos los israelitas han cumplido o no han cumplido. No podían cumplir. Por eso Dios destruyó el templo de Jerusalén. A través del rey Nabucodonosor de Babilonia, destruyó todo. Hizo a todos los cautivos a Babilonia, entre los pueblos de Israel. Significa que ya eso es la respuesta. En esa época había el profeta Jeremías. El profeta Jeremías estaba recibiendo la revelación de nuestro Dios. Él estaba escribiendo sobre nuevo pacto. En el libro de Jeremías capítulo 31, desde el versículo 31, sale claramente que un día Dios iba a establecer nuevo pacto. ¿Cuál es el resumen de nuevo pacto? Dios nunca iba a recordarse de sus pecados y también Dios iba a escribir en su mente, en su corazón, que no voy a recordarme de sus pecados y transgresiones. Eso es el pacto nuevo. Pero para perdonar todos nuestros pecados, se necesitaba nacer nuestro Señor Jesucristo siendo Hijo de Dios. Y luego Él tenía que cargar el pecado del mundo. Y luego Él tenía que ser crucificado, derramando toda la sangre, intercambiando su vida en vez de nuestra vida, y ya murió, recibió castigo por Dios. Luego, cuando Dios le resucitó de su tumba, ya Dios iba a dar perdón de los pecados. Eso es lo que está apareciendo sobre libertad. Por eso el versículo 18 así dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Qué significa? Todos los que estaban teniendo el pecado en sus corazones están siendo tinieblas. Pero quitando los pecados para que vean la luz y van a convertir. Pues como dice, y de la potestad de Satanás a Dios. Significa que siendo pecador es como igual que siendo esclavo de Satanás. Pero desaltando, ya puede permanecer en el mundo de Dios. Como dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Me llama mucha atención como dice, perdón de los pecados. Eso es. Significa que en la religión de apóstol Pablo que estaba llevando, antes de escuchar esta palabra, nunca existía el perdón de los pecados por la fe. Porque en la época de la ley, solamente por matar animales, por medio de sacrificio, podía solucionar de sus pecados. Significa que por medio de
la sangre de los animales podían limpiar sus pecados, pero tenía límite, ¿no? Solamente podía limpiar el pecado pasado. Pero nuestro Señor Jesucristo lo que está hablando sobre el perdón de los pecados, es decir, que perdón eterno a través de la fe en Cristo Jesús. Porque nuestro Señor Jesucristo no solamente limpió el pecado original de Adán, sino también el pecado del mundo. Incluye todos nuestros pecados, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Además, apóstol Pablo estaba diciendo que saliendo la lengua como hebrea, así dice, ¿no? Alguna persona tiene curiosidad. Nuestro Señor Jesucristo solamente sabe lengua hebrea, entonces yo hablo español, entonces ¿cómo nosotros podemos conversar con Jesucristo? Pero no se preocupe, Jesucristo ya sabe, hasta coreano, ya todo sabe. Cuando nosotros hablamos coreano, ya Él va a entender. Significa que ya apóstol Pablo tenía gran seguridad de la fe, porque claramente él encontró a nuestro Señor Jesucristo, aunque no lo vio el cuerpo, solamente escuchó la voz. Pero él no podía negarse, ¿no?, lo que había recibido, ese sentido. Por esa razón, siempre él está testificando. Antes de testificar esta palabra, ¿cómo él estaba hablando? Yo era fariseo. Yo estaba de acuerdo a matar a todos los cristianos. Yo pensaba que eran todos mentirosos, sectas. Vamos a matar, encarcelar. Yo estaba de acuerdo de esta religión. Pero yo estaba encontrando exactamente en la calle de Damasco nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo yo puedo negarme eso? Desde aquel tiempo ya totalmente fue cambiado su corazón, su mente, transformó. Y luego está predicando el Evangelio. No por la obra de la ley la gente será salvo, sino que por la fe en Cristo Jesús podrá recibir el perdón de los pecados y podrá renacer. ¡Qué bendiciones! Que ya cuando nosotros leemos esta palabra, ¿qué diferencia hay en lo que estamos predicando ahora? Investigando la predicación de apóstol Pablo dentro de Hechos, él nunca había tocado que guarde mandamiento, que ame a los pueblos para que reciba la salvación y trabaje buena obra para recibir el perdón de los pecados. Nunca estaba enseñando estas cosas. Pero hoy en día, entre muchos pastores, ¿por qué están enfocando mandamientos? Mucha gente está llorando, sufriendo por causa de sus pecados. Porque siempre están enseñando, ustedes no pueden cumplir el mandamiento de Dios, ya será pecador. Siendo pecador, ya recibirá castigo eterno de Dios. Entonces siempre está aprendiendo con esta forma. No es el Evangelio. La verdad que no es el Evangelio. El Evangelio es apartado de la ley. Se manifestó la justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Totalmente diferente. Por eso uno que recibe la salvación siendo justo, renacido, nunca jamás va a explicar que cumpla mandamiento de Dios para que reciba la salvación. No. ¿Por qué? No es el Evangelio. El Evangelio bíblico es que nosotros ya no podemos cumplir mandamiento de Dios.
En vez de nosotros, Jesucristo fue crucificado, derramando toda la sangre, limpiando todos nuestros pecados. Así enseña. Porque Jesucristo es el Salvador, quien llevó todos nuestros pecados. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Además, él estaba conversando con el rey Agripa, ¿no? Decía que yo creo que usted también cree en Dios. Y también creo que usted cree que ya conocen sobre Jesucristo, lo que había surgido en Israel. Y estaba mencionando, ¿no?, para que el rey Agripa que entendiera el evangelio. Pero Festo y el rey Agripa estaba diciendo que, y parece que usted es loco ya. Entonces, porque ellos estaban diciendo que como si fuera loco, apóstol Pablo, solamente le estaba hablando sobre resurrección. Porque hasta ahora ninguna persona puede ser resucitado y arrebatado. Significa que la resurrección es ya ganando contra Satanás, pagando el precio de pecado. Significa que a través de la resurrección de Jesucristo, Dios nos da la justicia de Dios. Por eso, el rey Agripa decía que usted está mencionando con poca palabra para que yo sea convertido como cristiano. No quiero. En aquel entonces, apóstol Pablo, que sea poco o mucho, no importa. Todo el mundo que sea como yo, solamente no sea como atado de cadena. Significa que apóstol Pablo tanto quería que todo el mundo que fueran como él, que cree en Jesucristo, que reciba la salvación y siendo justificado delante del Señor. Hoy en día también todos los predicadores tienen que predicar sobre el evangelio. Ya, busquemos Romanos capítulo 1, el versículo 17, así dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Se revela la justicia de Dios. ¿En dónde? En el evangelio. Ya, lo que estamos hablando sobre la obra de Jesucristo, la crucifixión de Jesucristo, la redención eterna de Jesucristo, eso es la justicia de Dios. Para que nosotros escuchemos esto y también que seamos como justos ante el Señor. La verdad que nosotros teníamos pecado. Cuando nosotros nacimos en este mundo éramos pecadores. Pero por creer en la sangre de Jesucristo, por medio de la resurrección de Jesucristo, por la redención eterna de Jesucristo, ya nosotros fuimos perdonados todos nuestros pecados. Fuimos justificados. Por eso, como dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando yo estoy preguntando a los creyentes que están congregando en la iglesia, casi todo el mundo conoce, se recuerda esta palabra: mas el justo vivirá por la fe. Amén. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. Por eso pregunto, ¿usted es justo o no? No hay justo ni aún uno.
Hace rato está diciendo, mas el justo por la fe vivirá. ¿Usted es justo? No, yo soy pecador. ¿Dónde está justo? No hay uno. En su palabra sale contradicción. Lo que está hablando y lo que está explicando. No hay justo ni aun uno, significa que al nacer en este mundo no existe justo, que no tenía pecado nada. Pero uno que recibe el perdón de los pecados puede ser justo ante el Señor. ¿Por qué? Puede ser justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, después de ser perdonado de todos sus pecados, considera ante presencia de Dios como justo. Por eso, tal persona, justo, salvo, puede vivir por la fe. Doy gracias al Señor por haber dado esta verdad, por haber dado este Evangelio exactamente como igual que la predicación de apóstol Pablo, donde está apareciendo en el libro de Hechos lo que estamos predicando, lo mismo. Jesucristo utilizaba sus siervos. Hoy en día también, en ese siglo, Dios está utilizando sus siervos para que mucha gente escuchen el Evangelio, para que conviertan como hijos de Dios y para que sean como justos ante el Señor. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir esta clase. Nosotros podemos agradecer al Señor porque cada día estaba dando la bendición para que unamos juntos, también para que escuchemos la palabra del Señor. El día de hoy es sábado. Creo que Dios está bendiciendo cada uno de nosotros. Espero que, Señor, trabaje en nuestra vida para que mucha gente pueda escuchar la palabra de Dios a través de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por permitir de este estudio del libro de Hechos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.